Capítulo 3. Un nombre, un lazo. La lluvia había cesado desde hacía horas, pero el cielo seguía gris, como si el mundo aún no pudiera decidir si debía llorar o guardar silencio. Alpa caminaba por el sendero del campo de entrenamiento improvisado donde los 4 Uchihas se reunían cada mañana. Su pequeña capa azul ondeaba con el viento suave, y sus ojos, que antaño solo conocían la oscuridad del encierro, ahora empezaban a mirar el mundo con una tímida curiosidad. Madara la observaba desde lejos. Había algo en esa niña que lo desconcertaba. No por debilidad, sino por el peso que cargaba en su mirada. Tenía apenas 11 años, pero los ojos de Alpa eran más viejos que los suyos. ¿No vas a acercarte?, le preguntó Shisui, apareciendo a su lado con una sonrisa relajada. Lleva 15 minutos dando vueltas sin decir palabra. Madara no respondió enseguida. Sus brazos estaban cruzados, su postura firme, pero su mente estaba ocupada. Ella, aún no confía del todo, dijo al fin. No en nosotros, al menos no completamente. ¿Y quién podría culparla?, murmuró Obito, que también se había acercado. Estuvo encerrada por quién sabe cuánto tiempo. No sabemos todo lo que vivió antes de encontrarla. Itachi estaba sentado bajo un árbol cercano, con un libro cerrado sobre sus rodillas. Sus ojos tranquilos se posaron en Alpa, quien ahora se había agachado para tocar el pasto húmedo. Aún así, viene cada día, dijo el menor de ellos, con su voz suave y sabia. Aunque no diga mucho, está aquí. Madara asintió. Y entonces, sin más, empezó a caminar hacia ella. Alpa lo notó enseguida. Lo observó acercarse con ese andar firme, como si el mundo tuviera que apartarse para dejarlo pasar. A pesar de su edad, Madara ya tenía ese aire de liderazgo natural. Pero en lugar de intimidarla, Alpa sintió otra cosa: seguridad. ¿No vas a entrenar hoy?, preguntó él, deteniéndose a unos pasos de ella. Estoy observando, respondió ella, su voz baja pero clara. Todavía estoy aprendiendo. Madara se agachó frente a ella, quedando a su altura. La miró fijamente, y ella sostuvo la mirada, aunque con un leve temblor en la respiración. ¿Tienes miedo de nosotros?, Alpa dudó. Luego negó con la cabeza. No miedo, solo, me cuesta creer que alguien quiera ayudarme sin pedir nada a cambio. Hubo un silencio breve. Madara bajó la mirada por un momento, como si sus pensamientos buscaran las palabras adecuadas. Yo tampoco confiaba en nadie cuando era más joven, dijo, y Alpa lo miró con sorpresa. Aprendí a pelear antes que a confiar. A matar antes que a pedir ayuda. Los ojos de Alpa se abrieron apenas. No porque dudara de sus palabras, sino porque se sintió reflejada en ellas. Entonces, ¿por qué me ayudaste?, Madara alzó la vista. Sus ojos oscuros eran serios, pero no fríos. ¿Por qué tú eras como nosotros? Porque nadie debería pasar su infancia en una jaula. Y porque, tú pediste ayuda, incluso si no lo dijiste en voz alta. Alpa apretó los labios. Por un instante, pareció que iba a decir algo más, pero simplemente asintió. Gracias, Madara. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre. El Uchiha no respondió enseguida, pero algo en su expresión cambió. No una sonrisa, no del todo, pero sí un leve gesto en los ojos. Un reconocimiento. Ven, dijo él al fin, poniéndose de pie. Los demás están esperando. Hoy te enseñaremos una técnica nueva. Alpa se levantó también. Y por primera vez desde su llegada, no caminó detrás de ellos, sino a su lado. El terreno de entrenamiento no era grande, pero era suyo. Un espacio alejado del pueblo, bordeado por árboles jóvenes y tierra firme. Allí, los 4 Uchihas y Alpa se reunían cada mañana, aunque para ella, cada día aún se sentía como el primero. Hoy practicaremos control de chakra sobre superficies, anunció Shisui, con su clásica sonrisa traviesa. Ya saben, correr por los árboles sin caerse como sacos de arroz. ¿A quién miras cuando dices eso?, murmuró Obito, cruzado de brazos. A ti, por supuesto. TCH, Alpa observaba en silencio mientras todos se acomodaban. Madara se adelantó hasta uno de los árboles y sin decir palabra, colocó su pie sobre el tronco. Con una fluidez casi insultante, comenzó a subir verticalmente, como si la gravedad no tuviera poder sobre él. El truco está en mantener el flujo de chakra constante en las plantas de los pies, explicó Itachi, mientras se acercaba a ella. Demasiado y te deslizas. Muy poco, y te caes. Alpa asintió, decidida. Quiero intentarlo. Y así lo hizo. Puso el pie sobre el árbol, concentró su chakra, y apenas avanzó unos pasos antes de resbalar y caer de espaldas en la tierra húmeda. Obito corrió a su lado.
¿Estás bien?, preguntó, extendiéndole la mano. Ella la tomó sin pensarlo, y por primera vez soltó una risa, leve y breve, pero real. Creo que el árbol me odia. Obito la miró sorprendido por la broma. Fue tan sutil, tan natural, que por un momento olvidó que era la misma chica que solía callar por horas. No es el árbol. Eres tú, que aún no le hablas bien a tu chakra, bromeó él también. Alpa se levantó con ayuda y volvió al tronco. Entonces, lo intentaré hasta que me escuche. Desde la distancia, Madara la miraba de nuevo. Pero esta vez, no como a una niña perdida, sino como a alguien que tenía potencial. Horas después, cuando el entrenamiento terminó y el sol comenzaba a caer, todos estaban tendidos en el suelo, exhaustos. Alpa había logrado subir unos 3 metros antes de caer de nuevo, pero nadie podía decir que no lo estaba intentando con todo. Eres muy persistente, comentó Itachi, mientras le pasaba una botella de agua. No quiero ser una carga, respondió Alpa, aún sin recuperar el aliento. No lo eres, replicó Shisui desde el suelo. Eres como nuestra hermanita menor, o algo así. Alpa se quedó callada. Nunca había tenido hermanos. Nunca había sido parte de una familia. Madara se acercó y se sentó junto a ella, mirando el horizonte. No tienes que ganarte tu lugar entre nosotros, dijo, serio, pero sin dureza. Ya lo tienes. Lo que haces ahora, es por ti. No por nosotros. Ella lo miró. Y por primera vez, Alpa sintió algo nuevo, algo cálido en el pecho. No era gratitud. No era deuda. Era algo más puro. Confianza. Gracias, Madara, repitió. Él asintió sin decir nada, como si esas palabras bastaran. Y esa noche, cuando Alpa regresó con ellos al refugio, no durmió sola por primera vez. Se quedó cerca del fuego, entre los 4 chicos que, sin quererlo, se estaban convirtiendo en su nueva familia. Una familia de Uchihas. Capítulo 4. Ecos del silencio, voces del fuego. El sol se filtraba entre las ramas altas del bosque donde los hermanos Uchiha habían improvisado su campo de entrenamiento. Las hojas crujían bajo los pies, y el viento traía consigo el olor fresco de la tierra húmeda. Era temprano, pero Alpa ya estaba ahí, de pie, con su espada de madera firmemente sujeta en sus pequeñas manos. Había insistido en que quería entrenar con ellos. No solo observar. No solo aprender en silencio. Quería demostrar que merecía estar a su lado. ¿Estás segura?, le preguntó Shisui con una sonrisa amable, mientras giraba su propia espada de práctica con una destreza ligera, como si fuera una extensión de su cuerpo. Alpa asintió. No necesitaba decir nada más. Sus ojos hablaban por ella. Estaban llenos de fuego. Obito cruzó los brazos, apoyado contra un tronco. Vamos a ir con calma, no somos tan crueles con los principiantes. Yo no lo sé, interrumpió Madara con una media sonrisa. Si quiere entrenar con Uchihas, tendrá que soportarlo. No regalamos respeto. Itachi caminó hasta ella, su mirada serena. Se agachó para quedar a su altura. No se trata de ganar. Solo de no rendirse. Haz eso, y ya serás como nosotros. Alpa tragó saliva, asintiendo de nuevo. Entonces comenzó el entrenamiento. Al principio fue difícil. Sus brazos temblaban al sostener la espada, su cuerpo no respondía con la rapidez que quería, y por más que intentara imitar los movimientos de Shisui, siempre llegaba tarde, siempre fallaba la postura. Pero no se detuvo. Ni una sola vez. Cada vez que caía, se levantaba sin decir nada. Cada error lo volvía a intentar. Sus manos se llenaron de tierra, de cortes pequeños, de moretones. Pero sus ojos nunca perdieron el brillo. Madara la observaba desde la distancia, los brazos cruzados, con el ceño ligeramente fruncido. Shisui bajó la velocidad para acompañarla, dándole consejos suaves. Obito, sin decirlo, comenzó a corregir su forma con simples movimientos. Itachi permanecía cerca, observando, guardando sus pensamientos como siempre. No está mal para una niña, dijo Obito, tras una hora entera. Aunque sigue pareciendo una hoja al viento. ¿Sí?, resopló Shisui. Pues yo digo que esta hoja empieza a tener raíces. Madara buzó. Aún es muy pronto. Fue entonces cuando Alpa, empapada en sudor, se giró hacia ellos. Su respiración era pesada, pero su voz, cuando habló, fue firme. No me importa cuánto tiempo tome, quiero ser fuerte como ustedes. No solo para defenderme, sino para que nadie más tenga que salvarme. Quiero poder proteger también. El silencio se hizo por un instante. Los 4 hermanos intercambiaron miradas.
Esa es una razón válida para pelear, dijo Itachi con voz tranquila. Y para seguir entrenando, añadió Shisui con una sonrisa orgullosa. Obito se encogió de hombros. Supongo que ya no es solo una niña llorona. Madara se acercó lentamente. Su presencia era distinta. Más intensa. Alpa lo miró sin pestañear. Tu determinación no basta, le dijo con tono serio. Pero es un buen comienzo. Si sigues así, podrías llegar lejos. Muy lejos. Ella asintió otra vez, sin romper la mirada. Madara le tendió la mano, y Alpa dudó por un segundo antes de tomarla. El peso de ese gesto no pasó desapercibido. Shisui fingió limpiar una lágrima invisible. Nuestra pequeña Alpa ya creció. Ahora hasta el emo de Madara la acepta. Obito soltó una risa breve, y hasta Itachi dejó escapar una pequeña sonrisa. Alpa bajó la mirada con una risa tímida. No sabía por qué, pero por primera vez desde que perdió todo, sintió que tenía algo parecido a un hogar. Y no pensaba dejarlo ir. La noche había caído sin prisa sobre la aldea, dejando que el cielo se tiñera de un azul profundo salpicado de estrellas. El viento era suave, pero arrastraba consigo el eco del pasado, como si los susurros del destino se escondieran en cada hoja que crujía. En el claro donde entrenaban los Uchihas, las antorchas parpadeaban, lanzando sombras largas sobre los rostros de los 5 que ahora formaban un pequeño pero firme lazo. Madara, Itachi, Shisui, Obito, y Alpa. La chica de cabello rubio mantenía la mirada baja, sentada entre los hermanos, con los dedos entrelazados sobre su regazo. Era la primera vez que todos estaban reunidos para hablar más allá del combate. Esta noche no había katanas ni kunais, solo palabras y recuerdos. Madara fue el primero en romper el silencio. Alpa, su voz era firme, pero con un tinte de calidez muy poco común en él. Cuando te encontramos, estabas huyendo de algo. Nunca te preguntamos qué había detrás de esa mirada perdida, pero creemos que ya es hora. Los demás asintieron, incluso Shisui, que normalmente solía bromear para aligerar cualquier ambiente. Esta vez, su expresión era seria. Alpa levantó lentamente la mirada. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, parecían temblar con un leve brillo contenido. Guardó silencio un momento, y luego habló. Recuerdo gritos, fuego, experimentos. Ellos nos llamaban monstruos. Éramos niñas. Solo niñas, sus palabras salían apenas como un susurro. El culto del diablo, nos cazaban, nos usaban, y yo, escapé. Itachi frunció el ceño. ¿El culto del diablo? Sí, respondió Alpa con más claridad ahora. Usaban a las niñas huérfanas como conejillos de indias. Nos marcaban, nos rompían, para luego decirnos que éramos elegidas. Que teníamos un propósito. El fuego crepitó, como si reaccionara a sus palabras. Obito apretó los puños. Los mismos que atacaron a nuestros padres adoptivos. Shisui entrecerró los ojos. Entonces no fue un simple asalto. Fue una cacería. Un silencio pesado se apoderó del lugar. El nombre del culto parecía traer consigo una sombra espesa, una amenaza más allá de lo que habían imaginado hasta ahora. Madara se incorporó, con la mirada clavada en las llamas. Esto cambia todo. No podemos quedarnos aquí entrenando mientras esa basura sigue viva. Si ellos están tras estas niñas, si están vinculados con el pasado que ahora nos persigue, entonces no es solo tu batalla, Alpa. Es la nuestra también. La chica lo miró. Algo dentro de ella vibró con fuerza. No por miedo, sino por algo que nunca pensó que volvería a sentir. Pertenencia. ¿Qué proponen? Preguntó Alpa, sin apartar la vista de Madara. Fue Itachi quien respondió, con una mirada tranquila pero determinada. Nos separaremos por un tiempo. No podemos ir todos juntos, llamaríamos la atención. Pero si cada uno va por una ruta diferente, podemos encontrar a otras como tú. Salvarlas antes de que caigan en las manos equivocadas. Quiero ir contigo, dijo Alpa de pronto, mirando a Madara con decisión. El mayor de los Uchihas la miró por unos segundos. No dijo nada, pero una pequeña sonrisa curvó sus labios. Está bien. Obito silbó con sorna, cruzado de brazos. Y ahora ella elige con quién va. Shisui se echó a reír. Creo que Madara tiene nueva alumna favorita. Itachi negó con la cabeza, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Alpa solo se limitó a mirar a todos. Se sentía cómoda. Por primera vez en mucho tiempo, incluso en medio de una decisión tan peligrosa, sentía que no estaba sola. Y por primera vez, quería protegerlos también. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Alpa se levantó, envuelta por la tenue brisa matinal.
Las hojas húmedas crujían bajo sus botas mientras se dirigía al claro de entrenamiento. No llevaba más que lo necesario. Sus ropas ligeras, su espada a la espalda, y una decisión firme en el corazón. Ya no era la niña que huía. Ahora caminaba con propósito. Madara la esperaba en silencio, apoyado contra un tronco caído, con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Pero Alpa sabía que no estaba dormido. Lo supo por cómo su chakra se mantenía estable, contenido, como el filo de una katana envainada. «¿Listo para partir?», dijo ella con serenidad. «¿Dormiste bien?», preguntó sin abrir los ojos. «No», respondió ella con sinceridad. Madara abrió un ojo y la miró. En esa mirada no había juicio ni burla, solo entendimiento. «A veces, lo mejor que puedes hacer con tus pesadillas es enfrentarlas despierta», dijo, incorporándose. «Vamos». Caminaron sin decir palabra durante el primer tramo del viaje. El bosque era denso, húmedo, y los sonidos de la naturaleza los envolvían. A medida que se alejaban de la aldea, Alpa notaba cómo el silencio de Madara no era incómodo. Era diferente. Era confiable. «¿Por qué tú?», preguntó de pronto ella. «¿Por qué fuiste tú el que aceptó acompañarme?». «Porque vi algo en ti», respondió Madara sin dudar. «Talento. Furia. Dolor. Pero más que eso, voluntad». Alpa bajó la mirada. «¿Y si me quiebro en el camino?». «Entonces te levantarás», replicó Madara con calma. «Porque esa es la diferencia entre los que viven y los que sobreviven». Alpa guardó silencio por un momento, y luego asintió. A su lado, Madara empezó a caminar más rápido. «Vamos. Si seguimos por este sendero, llegaremos a una aldea que fue atacada hace días. Hay rumores de una chica que se enfrentó sola a bandidos y desapareció después». «¿Una chica sola contra bandidos?». Alpa frunció el ceño. «¿Y sobrevivió?». «Dicen que dejó más de 10 cuerpos». «Si eso no es potencial, no sé qué lo es», dijo Madara con una sonrisa casi orgullosa. Alpa sintió un pequeño calor en su pecho. No era solo que Madara creyera en su misión, era que creyera en ella. Continuaron avanzando, y cuando el mediodía los alcanzó, se detuvieron junto a un arroyo para descansar. Alpa se inclinó para lavar su rostro, mientras Madara observaba el entorno en silencio, siempre atento. «Gracias», dijo Alpa de pronto. «¿Por qué?». «Por tratarme como una igual, no como una niña, ni como una carga». Madara se giró lentamente hacia ella. Su mirada era intensa, pero no fría. «Porque no eres ninguna de esas cosas, Alpa. Eres más fuerte de lo que crees». Y por un instante, sus ojos se cruzaron. El mundo pareció detenerse, como si solo existieran ellos dos entre los árboles y el murmullo del agua. Pero fue apenas un momento, luego, Madara se dio la vuelta. «Volvamos al camino. Esa otra mocosa no va a esperar para ser rescatada». Alpa sonrió para sí misma. Tal vez no lo diría en voz alta, pero empezaba a sentir que estar a su lado era exactamente donde debía estar. Y si otra chica iba a unirse, tendría que demostrarle que ella también tenía algo que proteger. La noche había caído como un velo de silencio sobre las ruinas de lo que parecía un laboratorio oculto del culto. Las piedras estaban manchadas de sangre seca, y el olor a hierro y magia corrupta impregnaba el aire. Alpa caminaba al lado de Madara en silencio, con la mirada fija, decidida. Habían seguido rastros de energía oscura durante días, y todo indicaba que alguien había sobrevivido, o resistido. «Aquí fue», dijo Alpa en voz baja, apenas un susurro. Sus sentidos, entrenados por los Uchihas, estaban alerta. Madara no dijo nada. Observaba en silencio los cuerpos desparramados, la forma en que cada enemigo había sido eliminado con fuerza pero sin técnica. Un combate salvaje, desesperado. Esto no fue una batalla, fue supervivencia, pensó. Y entonces, ambos la vieron. Entre los escombros, una figura temblorosa se mantenía en pie, apoyándose en su espada. El cabello desordenado, las ropas rasgadas, y una mirada fiera clavada en ellos, como si aún esperara otro ataque. Era una niña de su edad, con ojos afilados y expresión de loba acorralada. Alpa dio un paso al frente, sorprendida. «Esa mocosa», dijo Madara, terminando la frase mientras fruncía el ceño. La niña no dijo nada. Solo alzó su espada con esfuerzo, temblorosa. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y aún así, no caía. Al escuchar los pasos de ellos dos, se había incorporado, lista para defenderse una vez más. Madara no pudo evitar una ligera sonrisa. «Qué mirada tan terca, no sabe si somos aliados o enemigos, pero no se rinde». «Esa determinación», susurró, apenas audible.
Alpa se adelantó, preocupada. Oye, No queremos hacerte daño. La niña dudó, sus ojos miraron a Alpa, y después a Madara. Las piernas le fallaron un instante, pero no cayó. Mordiéndose el labio, mantuvo su postura. Fue Madara quien se acercó ahora, despacio, sin movimientos bruscos. Se detuvo a un par de pasos de ella. Lo hiciste bien. Solamente tú, contra todos ellos, dijo, señalando los cuerpos sin vida con un gesto sutil. ¿Por qué luchaste con tanta fiereza? La niña escupió sangre al suelo. Porque, ya me quitaron todo una vez, y no pienso dejar que lo hagan de nuevo. Madara la miró en silencio, y en ese momento no vio a una niña, vio a una guerrera. Una llama pequeña, pero real. Una llama que podía crecer. Se quitó su capa y la arrojó sobre los hombros de la niña. Entonces levántate, niña. Te ayudaré a no volver a estar sola. No por lástima, sino porque quiero crear un futuro en el que nadie tenga que luchar como tú lo hiciste hoy. La niña alzó la mirada, sorprendida. ¿Quién eres? Madara Uchiha, respondió, con un orgullo tranquilo. Y este es el primer paso para traer la paz. Alpa, en silencio, observaba. Algo en su pecho se removía al ver cómo Madara le dedicaba palabras tan sinceras a otra chica. No era celos exactamente, pero sí una pequeña punzada. Una alerta. Madara giró hacia Alpa y asintió. Llévala contigo. Ayúdala a sanar. Después, hablaremos de su lugar en todo esto. Alpa aceptó sin dudar, pero por dentro, algo había cambiado. Capítulo 5, el reflejo de una historia olvidada. Los árboles susurraban en la noche, como si compartieran secretos con el viento. Shisui Uchiha avanzaba entre las sombras, rápido y silencioso, con el Sharingan activo. Los rastros eran débiles, pero claros para un ojo entrenado como el suyo. Una niña, eso fue lo que escuchó de unos campesinos que había escuchado antes de ir en busca de ella. Dicen que fue una de las más prometedoras, murmuró para sí mismo. Pero cayó en manos del culto. La ira se agitó en su interior, pero la controló. No podía permitirse perder la cabeza. Si esa chica aún estaba viva, debía llegar antes que ellos. El lugar era una antigua biblioteca subterránea. O eso parecía al principio. Estanterías quemadas, libros destrozados y símbolos del culto grabados en las paredes daban testimonio del horror que allí se había desatado. El hedor era insoportable, pero más fuerte aún era la sensación de energía corrupta en el aire. Y ahí estaba ella. Encerrada dentro de un círculo mágico, su cuerpo encorvado, las cadenas de energía mágica apretando sus muñecas. El cabello azulado cubría su rostro, y la respiración era irregular. Parecía inconsciente, pero su alma no se había rendido. Shisui no lo pensó dos veces. Activó su Sharingan, desvaneciéndose como una ráfaga de viento. En segundos, los guardias del culto cayeron sin poder siquiera gritar. Se movió como un espectro. Letal, preciso. Una sombra que no podía ser tocada. Rompió el círculo de contención con un golpe cargado de chakra, y cuando las cadenas se deshicieron, la niña cayó de rodillas, jadeando. Eres. Alcanzó a decir con voz rota. Tranquila. Ya estás a salvo. Me llamo Shisui Uchiha, dijo, arrodillándose frente a ella. Estoy aquí por ti. La niña lo miró con dificultad. Sus ojos, aún con miedo, tenían una chispa de inteligencia. Una chispa que se rehusaba a apagarse. ¿Por qué, vendrías por mí? Ni siquiera me conoces. Shisui sonrió con suavidad, y extendió una mano hacia ella. Porque nadie merece caer en la oscuridad sin que alguien le tienda la mano. Porque yo también perdí mucho, y no quiero que tú lo pierdas todo también. La niña dudó. Miró su mano, luego sus propios brazos temblorosos, llenos de marcas. No sabía en quién confiar. Pero esa mirada no mentía. Lenta, temblorosamente, colocó su mano sobre la de él. Shisui la sostuvo con firmeza, pero sin fuerza. Vamos, niña. Te sacaré de aquí, y luego, si quieres, puedes decidir si caminas sola, o con nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, la niña sintió que su corazón se aflojaba. Que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. La noche se había asentado por completo. El cielo estaba limpio, y las estrellas parpadeaban con tímida melancolía sobre el campamento improvisado. Una pequeña fogata crepitaba en medio del claro, lanzando chispas que danzaban con el viento. La niña estaba sentada en una roca, envuelta en una manta que Shisui le había entregado, aún temblando ligeramente, más por dentro que por fuera. Shisui, un par de metros más allá, preparaba algo de té con unas hojas que había recogido.
No dijo mucho desde que salieron de las ruinas. No la presionó. Solo la acompañó. Y eso, curiosamente, era lo que más la inquietaba. ¿Por qué eres tan paciente?, preguntó de pronto, sin atreverse a mirarlo. Shisui volteó ligeramente la cabeza, sin dejar de mover la taza con el té. Porque aprendí que las heridas más profundas no se curan con palabras. Se curan con presencia. Con tiempo. La niña bajó la mirada, sus dedos apretando la manta. Silencio. Solo la brisa y el crujir de la leña. Ellos, comenzó, y su voz se quebró levemente, me dijeron que era débil. Que mi magia era inútil. Que nunca podría estar al nivel de otras. Shisui sirvió una taza y se la alcanzó con suavidad. Ellos no sabían nada de ti, le dijo, y se sentó a su lado. La niña aceptó el té sin mirarlo. Tomó un sorbo. Sus labios temblaron, y no fue por el calor. Me usaron. Me hicieron sentir como basura. Como si no valiera nada. Un largo silencio los envolvió. Shisui miraba el fuego. Me usaron. Me hicieron sentir como basura. Como si no valiera nada. Un largo silencio los envolvió. El fuego seguía crepitando, cálido y constante. Shisui lo observaba, como si en cada chispa viera algo del pasado. Algo que dolía. Entiendo cómo se siente eso, dijo finalmente, su tono bajo, pero firme. La niña alzó la mirada lentamente. Por primera vez, sus ojos se posaron directamente en los de él. ¿Tú, también?, preguntó, sorprendida. Shisui asintió, respirando hondo. Mi propio clan, terminó viéndome como una amenaza. Me llamaban prodigio, me halagaban de frente, pero en el fondo, desconfiaban. Me temían. Pensaban que mi poder podía desequilibrar todo lo que conocían. Se quedó en silencio unos segundos. Su mirada no estaba en ella, sino en algún lugar lejano, donde solo vivía el recuerdo. Al final, incluso mis propias decisiones terminaron con gente pensando que los traicioné. Que los usé. Beta sintió un nudo en el pecho. Había algo dolorosamente honesto en sus palabras. No era compasión lo que él ofrecía, era entendimiento. Real. Pero aún así, no dejé de proteger lo que creía justo, continuó. Incluso cuando me miraban con odio. Incluso cuando tuve que desaparecer. Volteó lentamente hacia ella, y sus ojos, aunque serenos, tenían una sombra de tristeza. Por eso no te veo como débil. Te veo como alguien que sobrevivió a algo que muy pocos podrían soportar. La niña bajó la mirada otra vez, esta vez no por vergüenza, sino por algo más cálido. Algo que hacía temblar su voz de otra forma. Mi nombre es Epsilon, susurró. No me lo dieron ellos. Me lo di yo misma. Porque si iba a empezar de nuevo, quería elegir quién era. Shisui sonrió suavemente, sin burlas, sin sorpresa. Es un nombre hermoso, Epsilon. Ella alzó la vista, y lo encontró sonriendo por primera vez. No era una sonrisa amplia, ni arrogante. Era cálida. Sincera. Gracias, por escucharme, dijo ella, su voz más firme. Gracias a ti por confiar, respondió Shisui. De ahora en adelante, si tú luchas por ser más fuerte, yo estaré ahí para ayudarte a lograrlo. El fuego crepitó una vez más, como si aprobara ese pacto silencioso. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Epsilon durmió sin sentir miedo.